Hey, ¿qué pasa, chavales? Soy Zorotuning, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videito. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Pues ya tenemos nueva serie de Fast and Furious de Hot Wheels Premium, la cuarta serie, el Mix D de esta saga de coches de Hot Wheels Premium que tanto nos gustan, Fast and Furious. Hoy voy a empezar por el 2 y me diréis, ¿por qué empiezas por el 2, Zorotuning? Pues nada, muy sencillo, porque el número 1 lo quiero dejar para el final porque es el más especial. Os habréis dado cuenta en el título y en la descripción. Vamos a ver el número 2 de esta serie. Land Rover Defender 110 y tenemos esta Land Rover que creo que salía en la 10. Vamos a ver si no lo poner atrás, no, en la 9. En la 9, Fast and Furious 9, la saga, ¿vale? Aquí tenemos los 5 y este es el que os voy a dejar para el final, que es el primero. Pero bueno, vamos a ir viendo uno a uno. Este salía en la 9ª, ¿vale? En la jungla, y mirad qué chulo también este Land Rover. No soy muy fan de este tipo de castings, pero la verdad que este Land Rover se ve bastante bien. Lleva un escudito, vamos a ver si lo vemos más cerquita, en lo que sería la puerta. No estoy seguro, creo que era la policía militar de aquella zona, no estoy seguro. M1362, ¿vale? Y mirad qué bonito que está este Land Rover. No sé si se desmontará esta parte de arriba, tiene la pinta, podría ser que se desmontara. Eso habría que liberarlo, pero este en su momento lo liberaré o ya veré, pero de momento no lo quiero liberar. Vale, mirad el morro como tiene todos los detallitos bien marcaditos, o sea que está muy chulo. Lleva sus espejitos, algo que es de agradecer, y la parte trasera pues también tenemos todo el detalle. Se ve muy chulo este Land Rover. Parte baja del coche pues tenemos las ruedecitas de goma con dibujo, que siempre se agradecen un montón que lleve ruedecitas de goma, o sea, ruedecitas con dibujo, ¿vale? Ya sabéis que estos premium pues son todos de metal y las ruedas siempre son de goma. Creo que está muy chulo este Land Rover. No soy muy fan de este tipo de castings, pero seguro que a más de uno le gustará. Y ya os digo, me parece bastante chulo. Vamos a ver el número 3. Pues ya tenemos aquí el número 3 de Fast and Furious, y que tenemos este Chevrolet Nova SS de 1970, que este ya nos salió en otra serie premium de Hot Wheels. Ahora lo enseñaré porque ese sí que lo tengo liberado en mi expositor. Las tarjetitas están muy chulas. Esta sería la de Londres, creo que era. También de la 9ª parte de la saga, ¿vale? Y tenemos el cochecito bien a detalle, pero para que enseñaros desde la burbuja, sí lo tengo también liberado. Lo dicho, es exactamente el mismo. Fijaros, chavales, porque es exactamente el mismo coche y tiene todos los detalles iguales. O sea que la tarjeta la dejo aquí un momentito y vemos lo que sería el coche liberado, que ya os digo, este ya salió en otra serie y creo que ha salido en alguna más, o sea, creo que es la tercera vez que aparece este Nova, ¿vale? Pero ya lo liberé y la segunda no lo cogí. Esta, al haber cogido toda la serie, pues también me va, que tampoco está nada mal, así poderlo guardar cerradito, ¿vale? El morro, pues todo el detallito SS, las ópticas, la parrilla está muy chula, un par de franjitas negras que vienen a recorrer el coche hasta la parte trasera, ¿vale? Sin contar con el techo, donde ahí no aparecen. Un coche que se ve muy bajadito también, las ruedecitas guapas en negro, con el bordecito cromado, y la parte trasera pues también nos tiene un montón de detalle. La parte baja del coche pues vemos también que las ruedas llevan dibujito. A mí me gusta mucho más que lleven dibujitos y se nota mucho más la diferencia con las ruedas de plástico, ¿vale? Y por aquí tenemos pues la información del coche, que supuestamente salió en 2020, o sea que se han dado prisa en sacar casi un coche por año, porque ya os digo que esta, si no me equivoco, y creo que no, es la tercera vez que nos sale este Nova, ¿vale? O sea que nada, el que no lo pudo conseguir, pues una buena oportunidad de poderlo volver a conseguir. Vamos a ver por el siguiente. Y aquí tenemos el 4 de 5 Fast and Furious, y mirad que tenemos un pedazo de BMW M5 del 91. En colorcito negro. Nos ha salido alguna variante, esta es de la última entrega, Fast 10, ¿vale? Y nos ha salido pues alguna variante de este coche. Creo que, si no recuerdo mal, mínimo la del set de diorama, digamos, de BMW, pues creo que también salía el mismo modelo, y ahora no recuerdo, pero creo que también hace poco en una serie nos salió en otro colorcito. Tendría que buscarlo porque ya son muchos los que tengo, pero creo que también nos salió en otro color. Esta vez, ¿en qué color nos lo traen? Pues en colorcito negro. El colorcito negro, que a mí en el expositor la verdad que no se me ve mucho porque el expositor es negro. O sea que es un color que, aunque es muy guapo, a mí en el expositor no me quedan tan bien los coches porque se me camuflan al ser negros, ¿vale? Pero el coche está súper bien detalladito. Fijaros, lleva todos los espejitos, todas las manetas, el marquito de
de lo que son las ventanas, todo bien marcadito. Estas ruedas que a mí me encantan y creo que le quedan muy bien, la verdad, para ser un coche más antiguo. Estas ruedas creo que le pegan a todos los coches. Por el morro tenemos el M5, las luces, todo bien. En el capó tenemos el loguito también de BMW, lleva quemacocos por aquí, o sea que está chulo. Y parte trasera pues también nos trae todo el detalle de BMW, de M5 y todas las lucecitas súper bien marcaditas. Creo que está muy chulo este, ya os digo que también había salido en el diorama y ahora no recuerdo, pero creo que también salió en otra serie, en otro colorcito, no sé si en rojo. No estoy ahora 100% seguro, chavales, pero bueno, todo es cuestión de buscarlo y si no repasáis mis vídeos, que ahí seguro que lo podéis ver. Ya os digo, este M5, pues me parece también una chulada. Por aquí por España gustan mucho los coches europeos, los BMW nos encantan. A mí en lo personal me encantan los BMW, los Mercedes, todos estos coches europeos, pues a nosotros nos gusta mucho y creo que por el resto del mundo también. ¿Vale? O sea que nada, este era el 4, vamos a ver el 5 de 5. Y el 5 de 5, mirad chavales, qué chulada, a mí creo que es uno de los que más me ha gustado, sin contar el que he dejado para el final, Lamborghini Gallardo LP 570 4 super ligera. Ya en la película se veía espectacular, la última saga, Fast 10, ¿vale? La última película de la saga, y en la película se veía súper chulo, pues aquí en Hot Wheels creo que se lo han curado un montón. La pintura parece Spectral Flame, me encanta este amarillo, ¿vale? Parece, ya te digo, parece que esa pintura es Spectral Flame. Me encantan los Lambos, el Gallardo es un modelo que me encanta, lo tengo en un montón en Premiums, lo tengo también en básico y me encanta este coche. Fijaros la parte delantera, qué bonita, con el logo de Lambo y las lucecitas súper bien marcaditas. Y ya os digo, este color me parece espectacular. Muy parecido, ya os digo, a lo que serían los Spectral Flame. O sea que casi coche de RLC Lamborghini por aquí. El aleroncito en plástico negro, que me encanta el contraste que le dan los plásticos. ¿Vale? Y parte baja, pues también ruedecitas con dibujo. No os había enseñado el BMW, pero aquí lo tenemos. O sea que aprovechamos. Pues sí lo había enseñado, pero por si acaso no lo había dicho, estas eran ruedas lisas, ¿vale? Pues en el Lambo tenemos dibujito en las ruedas. Y fijaros estos plásticos que son los que hacen que protegen el coche para que no se muevan, así no se raya esta pinturita y no se golpea. Una maravilla, ya os digo, me parece una maravilla este Lambo. Creo que va a ser también de los más buscaditos. A mí en lo personal me encanta cuando vi la serie, aparte del que os voy a enseñar ahora. Creo que era el que más me gustaba nada más que en fotos. Y ya os digo que viéndolo así, pues me encanta. Habría que verlo también al solecito, cómo debe brillar esto. Súper chulo este Lambo. Y vamos a por la joyita de esta saga, de esta serie, ¿vale? Que es el que todo el mundo va a querer tener en su colección sin ningún tipo de dudas. Vamos a verlo. Pues aquí tenemos, chavales, el number one de Fast and Furious y no podía ser otro que este Toyota Supra, que este no salía en ninguna película, aunque nos pondrá Fast and Furious de la primera, ¿vale? Pero no salía en ninguna película esta decoración. ¿Por qué, chavales? Porque este es el mix. Otro buen homenaje a Paul Walker. Ya nos hicieron el Skyline en naranja, ¿vale? Que a mí me encantó en lo personal. Pues ahora nos hacen este Toyota Supra. Ahora os enseñaré los otros dos, de dónde sale esta fusión. Que está claro, es del Toyota Supra de naranja de la primera parte de Fast and Furious y el Skyline de la segunda parte de Fast and Furious, que llevaba esta pintadita. Ahora os enseño los otros dos, ¿vale? Mirad este, qué bonito que se ve. La parte delantera igual se difumina azul clarito y se va volviendo más oscuro a medida que atraviesa el coche. Dejadme acercarlo un poquito. Vale, aquí lo tenemos. Y fijaros cómo el azul clarito pues se va difuminando hasta alcanzar el tono más oscuro, que estaría en la parte trasera, ¿vale? Bueno, en la parte del alerón en este caso. Parte trasera, pues todo bien marcadito. Se ve súper chulo así en cromo. El Supra, el Toyota, las lucecitas, todas bien dibujaditas. Y parte baja, ruedas lisas, pero bastante detalle. Y lo que os decía, este es una fusión, pues ¿de qué coche es una fusión? Pues del Toyota Supra, ¿vale? Que aquí lo tenemos. Y por aquí tenemos también el Skyline, ¿vale? O sea que si os fijáis, esta es la pequeña fusión. Me encanta, creo que queda súper chulo, ¿vale? Es una fusión muy chula, ya os digo, nos hace un pequeño homenaje Hot Wheels a Paul Walker, como nos hicieron con el Skyline, que a mí me encantó, me gustó mucho. Tenéis el vídeo por ahí, os lo dejaré, al final de este vídeo dejaré el vídeo de la otra serie, ¿vale? Para que podáis ver el Skyline naranja, que también nos hicieron pues una fusión parecida a esta. Ya os digo, muy chulo, mira, las ruedecitas son las mismas también, esta vez en negro.
¿vale? Y las que traían eran cromadas, nos podían haber metido cromadas o grises tal vez, negras se pierde un poquito la vista, aunque aquí se ven súper chulos. En la foto se ve súper chula, pero claro, lo que hicimos en la foto es más bien, más que negras, yo diría gris oscuras, ¿vale? Que también me hubiera quedado bien, en vez de ser tan negras, para poder apreciar un poquito mejor las ruedas, las llantas, ¿vale? Pues un poquito más, lo que os digo, como en la foto, ¿vale? En la foto se ve espectacular, aquí ya os digo, me hubiera gustado que fueran un poquito más claritas, no tan oscuras, pero bueno, para gustos colores, habrá quien le gustará de uno, habrá quien le gustará de otro. Pero fijaros, chavales, esta fusión que nos han hecho. A mí, en lo personal, ya os puedo decir que me encantan, ¿vale? Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios si os gusta o no os gustan estas fusiones que hacen, ¿vale? A mí, en lo personal, pues ya os he dicho que me encantan. O sea que por mí que sigan, y más estos coches que sirven también de homenaje a nuestro queridísimo Paul Walker, ¿vale? Mirad, está súper chulo. Ya os digo, no me canso, ahora lo voy a poner en su sitio, ¿vale? Lo colgaré bien colgadito, le pondré su protector y nada. Y esto es lo que quería enseñar hoy. Esta serie de Fast and Furious, el Mix D, por si todavía no lo tenéis, pues ya empezó a llegar por España, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, pues que deciros un buen like que siempre ayuda. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros que es gratis. Y como siempre os digo, nos seguiremos viendo en los siguientes vídeos. Adiós.